Hola, vamos a continuar con el tema de convección. Y si recuerdan la sesión pasada, el video anterior, planteamos las ecuaciones de conservación, estas que estamos viendo aquí en la pantalla. Ahí. La ecuación de continuidad, la ecuación de la cantidad de movimiento y la ecuación de la energía. No me voy a detener a revisar la solución completa porque es un problema bastante complejo, incluso en el caso más simple, que es el que vamos a ver. Y además porque en los libros de texto yo les recomiendo el que vean esta sección 6.8 del Sengel, donde viene el procedimiento para obtener las soluciones en el caso de una placa plana. Aquí vienen las condiciones de frontera, viene para acá, ahí. Perdón, ya me equivoqué. Aquí está. Aquí viene el procedimiento matemático aplicada a las condiciones de frontera. Un resultado relevante es que, o más bien un paso intermedio, es la determinación del espesor de la capa límite hidrodinámica, que es función de X. Recuerden que eso significa, entonces el dibujo, aquí está, que conforme, aquí arriba de mí, que conforme vamos avanzando en X a lo largo de la placa, el espesor de la capa límite hidrodinámica va aumentando. Por eso delta es función de X. Bien, bien, avanzamos estamos aquí, y conforme vamos avanzando en la solución, primero obtenemos el coeficiente de fricción y luego al resolver la ecuación de la energía, ya lo habíamos platicado anteriormente, tarde o temprano llegamos a la determinación del perfil de temperatura y cuya derivada vamos a utilizarla para sustituir en la definición del coeficiente de transferencia, y de ahí hemos de llegar a alguna expresión que es la que nos interesa. Así sería el procedimiento. No lo describí ni siquiera, solamente les dije dónde viene. Y también vamos a ver en el Manrique. Manrique hace lo mismo. Incluso me gusta mucho cómo comienza él esta sección diciendo: aunque hay numerosas técnicas matemáticas para resolver las ecuaciones de cambio que acabamos de escribir, se le recomienda al lector leer la obra de Schilting para que lo vea en serio y con toda la formalidad que debe ser. Sin embargo, las soluciones exactas presentan una dificultad matemática considerable, aún en el caso de geometrías sencillas, como este que estamos viendo, que es una placa plana. Les decía el otro día, imagínense que tenemos un comal. Me veo, porque si no. Tenemos un comal caliente y luego le apagamos y queremos enfriarlo, y entonces le prendemos un ventilador. Por aquí, ¿no? Para que, así. Le prendemos un ventilador, tenemos un flujo de aire, y al entrar en contacto con la placa, el aire se va calentando, le va robando la energía y se va enfriando la placa. Ese sería el problema que estamos resolviendo. Dice Manrique entonces: las soluciones exactas presentan una dificultad matemática considerable, aún en el caso de esta geometría que es tan sencilla, porque las cosas solamente dependen de X. En consecuencia, a menudo hemos de utilizar métodos aproximados que nos llevan cuanto antes a una solución, pese a que su exactitud sea inferior. Y el método que presenta el Manrique, que no es el mismo que presenta Sengel, es el método integral de von Karman. Les he dicho yo que el problema de la convección es un problema de mecánica de fluidos, y pues la dificultad matemática que implica la hidrodinámica es considerable. Este señor von Karman, para que se den una idea quién era,
es el que era un monstruo para la termodinámica. Y él es el que explicó por qué se cayó el puente de Tacoma. No sé si se saben la historia. En la descripción les voy a poner un enlace o varios de la historia del puente de Tacoma, que se cayó precisamente por unos efectos hidrodinámicos que en ese momento no se conocían, mucho menos se entendían, y que von Karman los explicó. De hecho, por eso se les llaman vórtices de von Karman. Les voy a poner también un enlace por ahí en la descripción. Bueno, lo que les quiero decir es que este señor era un perro para la hidrodinámica y él no le tenía miedo a estas ecuaciones, por eso le entró a los trancazos. Aquí viene descrito el procedimiento. Yo les dejé unos ejercicios. En uno había que utilizar la ecuación de movimiento y en otro ejercicio había que utilizar la ecuación de energía. Esto lo hago con el propósito de que se den una idea de cómo es el procedimiento para resolver estas ecuaciones o en qué consiste el método de von Karman. En fin, aquí también tarde o temprano se obtiene el perfil de temperaturas y más adelante viene, aquí está, con la definición, aquí está, perdón, con la definición del coeficiente de fricción, del coeficiente de transferencia H, que está en términos de la derivada de la temperatura. A partir de ahí se llega a una expresión para H. Lo interesante aquí es que la expresión a la que estamos llegando es función de X. Claro, porque nuevamente si estamos con el asunto este del comal, el coeficiente de transferencia no va a ser el mismo aquí o que acá o acá, porque conforme el aire va avanzando, las condiciones de flujo son diferentes y es de esperar que cambie el coeficiente de transferencia. Por eso es función de X. Aquí está. Y aquí está también la X, adentro del número de Reynolds. Recuerden, este es el número de Reynolds. El subíndice indica con qué distancia se va a definir, con qué distancia se va a calcular. Acuérdense que el número de Reynolds es densidad por velocidad por una longitud, que en este caso sería la X, o sea, cuánto he recorrido a lo largo de la placa, entre la viscosidad. Y luego este sería el número de Prandtl, que si se acuerdan, es el cociente de las difusividades moleculares de movimiento y térmica. Es la viscosidad cinemática entre la difusividad térmica. Muy bien. El coeficiente de transferencia entonces quedó en términos de estos dos números adimensionales y función de X. Era de esperar. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones, lo que nos interesa es la transferencia de calor total. Por lo tanto, nos interesa una especie de H total, o mejor dicho, una H promedio. Y no tanto el valor local del coeficiente de transferencia. Cuando sea este el caso, que nos interese la transferencia en algún punto en particular, bueno, utilizaremos el coeficiente local. Pero cuando nos interesa la cantidad total de energía que se está disipando, pues entonces utilizaremos el H total, o más bien el H promedio. ¿Ok? De hecho, no vamos a utilizar H. De aquí en adelante ya no voy a decir coeficiente de transferencia. Ya no voy a decir H. Voy a decir número de Nusselt. Recuerden ustedes que habíamos definido el número de Nusselt, que funcionalmente tiene la misma forma que el número de Biot, pero su significado es diferente. Y era H por la distancia entre la conductividad. Pues bien, si yo les doy una fórmula, una relación para el número de Nusselt, pues lo único que tienen que hacer ustedes es multiplicar por K, dividir entre X y listo, tienen el valor de H. Entonces de aquí en adelante ya no vamos a hablar de H, vamos a hablar de Nusselt, ¿ok? Porque es una cantidad adimensional, ya sabemos las ventajas que esto tiene. Y ese número adimensional de Nusselt está en términos de otros dos números adimensionales, que son el de Reynolds y el de Prandtl. También podríamos por ahí hacer un ejercicio con este teorema del teorema Pi de Buckingham para ver cómo todas las variables que están involucradas en este problema hidrodinámico y térmico se combinan en estos tres números. Si me lo piden, luego les hago el video. Bien,
¿Cómo se calcula el H promedio? Perdón, el número de Nusselt promedio. Pues fácil, simplemente lo que tenemos que hacer es integrar esta expresión, aquí está, desde 0 hasta L, y divido entre la longitud total, así como está ahí, y eso me da el valor promedio. Bueno, si hago esto, eso para estas expresiones, pues llego a este valor de H, o mejor dicho, esta expresión para el número de Nusselt. ¿Qué es esto entonces? Es el número de Nusselt, entre paréntesis H, para una placa horizontal que está siendo, sobre la cual está pasando un fluido a cierta velocidad y le está robando energía o le está transfiriendo energía, no importa. El flujo de calor puede ser de la superficie hacia el fluido o viceversa. Bien, esta es la expresión con la que vamos a calcular el número de Nusselt, o H. Ese H lo vamos a sustituir en la ley de Newton de la convección, y de ahí sabemos cuánta energía está transfiriéndose de la placa hacia el fluido, o al revés. O sea, el problema de convección, el problema así dicho en general, es muy simple, es nada más sustituir H en la ley de Newton de la convección. Sí, el problema es tener H. Entonces todo se reduce a tener H's. Entonces yo necesito una colección de H's o de números de Nusselt para, en cualquier situación práctica, calcular Nusselt, de ahí H, y ese H usarlo en la ley de Newton de la convección. Por eso necesito hacer, les decía, una colección. Voy a llenar este formulario. Ya no me ven, ¿verdad? Ahí. Voy a llenar este formulario de convección. Aquí está. Y entonces fíjense cómo está ordenada la información. Primero, en la primera columna, me pregunto cuál es el fenómeno. Es convección forzada. Vamos a estar hablando ahorita primero de convección forzada. Y flujo externo, No esperen que ahorita hablemos de flujos en el interior de tuberías. No, ahorita vamos a hablar de lo que pasa por afuera. Si yo le soplo hacia este tubo, ese problema lo vamos a considerar ahorita. Si yo le soplo por el interior, pues ese problema no lo vamos a considerar ahorita. ¿Ok? Bien, el primer arreglo geométrico de todos los que vamos a ver es una placa horizontal a temperatura constante. Y tengo varias opciones. Puedo tener régimen laminar o puedo tener régimen turbulento. Para cada uno de esos casos voy a tener un número de Nusselt diferente. Y así me voy a ir llenando, ¿se dan cuenta? Ahora, cada una de estas ecuaciones tiene un rango de validez, porque si, por ejemplo, si yo estoy hablando de régimen laminar y régimen turbulento, ustedes saben que entonces cuando yo hable de régimen laminar, estoy hablando de números de Reynolds pequeños, hasta cierto valor. Y si estoy hablando de flujo turbulento, estoy hablando de ciertos números de Reynolds, de un cierto valor en adelante. Y no es el que están pensando, porque estamos hablando de una placa, no de una tubería. Ustedes, los números de Reynolds que se saben son para este problema, que todavía no lo vamos a considerar. Entonces, para una placa, habrá que ver a partir de qué número de Reynolds se da la transición de laminar a turbulento. No es 2300, no es 4000, no es 10000. Ahorita lo vamos a ver. Esas anotaciones, el rango de validez, los números de Reynolds para los que vale, y por cierto también los números de Brandt para los que vale esa expresión, los vamos a apuntar en esta columna. Entonces cada fórmula que vamos a tener aquí, cada correlación, la vamos a tener acompañada de su rango de validez. Y luego aquí viene una casilla para hacer anotaciones. ¿A qué me refiero con esto? Miren, yo necesito que ustedes, déjenme, me cambio de Manrique. Yo necesito que ustedes me hagan el favor de leer la ecuación, leer un párrafo arriba y un párrafo abajo, porque ahí nos dan mucha información valiosa. Lo mismo en el Cengel. Ahí, espérenme. ¿Dónde está el Cengel? Aquí.
miren, aquí por ejemplo, bueno, Sengel resolvió el problema, llegó a esto. Y dice que es válido para valores del número de Prandtl mayores a 0.6. De hecho, déjenme, voy al capítulo, ya, al capítulo 7, que es donde están todas estas correlaciones que vamos a coleccionar. Aquí está. Está interesante esta discusión, que está en las primeras secciones del Sengel. Yo me la estoy brincando y me vengo hasta acá directamente, porque ahorita lo que me interesan son las correlaciones. Miren, aquí está, es la misma ecuación, si se fijan. 0.664, Reynolds a la 1/2, Prandtl a la 1/3, y dice que es válida para números de Reynolds menores a, ojo, a 500,000. Y la relación para flujo turbulento ya nos la da aquí Sengel, es esta, y es para números de Reynolds de 500,000 en adelante, bueno, no en adelante, sino hasta, ¿qué es eso? 10 millones. Ojo, Sengel, bueno, Manrique también, le llaman régimen laminar a números de Reynolds menores a 500,000, no se me asusten. Estamos hablando de una placa. El flujo sobre una placa. El fluido solamente tiene interacción por abajo con la placa. No es lo mismo en una tubería donde el fluido tiene interacción por todos lados, y entonces eso hace que la fricción de la pared con el fluido produzca los efectos mucho más pronto o a velocidades mucho menores. Por eso el régimen turbulento aparece mucho más pronto en ductos en el interior, en flujo interno, que en flujo externo. Entonces, no se espanten con esos numerotes de Reynolds. 500, a partir de 500,000 es cuando empieza el flujo turbulento. Muy bien, entonces vamos a poner estas ecuaciones en nuestro formulario, estos rangos de validez, y luego yo les recomiendo que lean, por favor, vayan leyendo los dos textos, porque, miren, déjenme mostrarles el Manrique. Ahí está. Por ejemplo, si leen el Manrique, aquí está muy interesante. Dice, aun cuando la expresión anterior se dedujo para valores de Prandtl mayores a 1, satisface para cualquier fluido cuyo número de Prandtl sea aproximadamente mayor a 0.7. ¿Se acuerdan que Sengel puso 0.6? Bueno, vamos a encontrar estas pequeñas diferencias en los textos, y si buscan aquí o si buscan en cualquier otro texto pasa lo mismo. Por fortuna, la mayor parte de los gases y líquidos pertenece a esta categoría, excepto los metales líquidos, que tienen números de Prandtl del orden de centésimas. Eso ya lo habíamos platicado. En la figura 5.12 se ilustra una comparación de esta ecuación con datos experimentales. Aquí está. No sé si quieran que le haga zoom, para que se vea mejor. Miren, es una gráfica de el número de Nusselt como función. Ahí está. ¿Sí se ve? ¿Sí, verdad? El número de Nusselt como función del número de Reynolds. Ojo, está en escala logarítmica, no se confundan. Esto vale 10,000, 100,000 y 1,000,000. Aquí vale 10, 100 y 1000. Y podemos ver perfectamente bien cómo estos datos se ajustan a una recta. De hecho, esta recta es la ecuación de la que acabamos de platicar. Esta. Esto no tiene forma de recta. Bueno, cuando les calculamos el logaritmo, se linealiza esta expresión. Al rato lo voy a hacer y se los voy a mostrar. Es más, de una vez. Déjenme lo de pausa. Listo, miren. Tengo esa expresión. Cuando yo saco el logaritmo de ambos lados, del lado izquierdo tengo el logaritmo natural del número de Nusselt. Del lado derecho lo que tengo es el logaritmo de cada uno de estos factores. Por leyes de logaritmos, el logaritmo de todo esto es igual al logaritmo de este número más
el logaritmo del número de Reynolds a la 1/2, por leyes del logaritmo, este 1/2 se pasa a ser el coeficiente del logaritmo. Entonces me queda 1/2 del logaritmo de Reynolds más 1/3 del logaritmo del número de Prandtl. Si a esto le llamo y, que es lo que está graficado en el eje y de la gráfica que estamos viendo, y al logaritmo de Reynolds yo le llamo x, que es lo que está graficado en el eje x, entonces tendríamos una constante, logaritmo de una constante, pues es otra constante, más 1/2 de x, más 1/3 del logaritmo del número de Prandtl. Si el número de Prandtl no cambia, porque si es el mismo fluido, su número de Prandtl no está cambiando. Lo que estamos variando es el número de Reynolds, o sea, la velocidad del fluido. Y eso no hace que cambie Prandtl. Prandtl cambia si cambia las propiedades, o sea, con la temperatura. Pero consideremos que son pequeñas variaciones y entonces podemos considerar con muy buena aproximación que esto se mantiene constante, que es el caso de la gráfica que vamos a ver, que es para aire y para el cual el número de Prandtl es 0.73, me parece. Entonces lo que les quiero decir es que este tercer término también es una constante. Estos dos términos los podemos agrupar, es una sola constante, y entonces lo que tengo es la ecuación de una línea recta. Cuando yo calculo el logaritmo natural de una ecuación con potencias, se convierte en una línea recta donde el exponente de la variable que me interesa es la pendiente de la recta. Entonces la gráfica que estamos viendo es, permítanme, ¿dónde estoy? Acá, ahí está. El exponente, no, ¿qué dije? Sí, el exponente del número de Reynolds es la pendiente de la recta que estamos viendo aquí, o sea, es un medio. Y por eso se ajusta también se ajustan estos datos también, o sea, así de bien, se ajustan a una línea recta hasta aquí. De aquí en adelante, no sé qué sucede, que el comportamiento es diferente y ya nos sirve esta ecuación para describir estos datos. Bueno, de hecho sí sabemos qué sucede. No es que la ecuación se aleje de los datos experimentales, más bien los datos experimentales cambian de comportamiento. ¿Qué creen que esté pasando aquí? Bueno, dense cuenta que esto está ocurriendo en números de Reynolds cercanos a 200.000. Por ahí por 250.000 se empieza a alejar y a partir de ahí se aleja y se aleja. A esos datos podríamos ajustarles tal vez otra línea recta, ¿se dan cuenta? Nada más que esa línea recta debe tener más pendiente, ya no debe ser un medio, ya no debe ser 0.5. No sé, ¿qué les gusta? Tal vez, vamos a ver el Sengel. Ahí está. Algo como 0.8 tal vez, ¿lo ven? Y entonces quiere decir que en el régimen turbulento nuestra correlación tiene que tener una potencia mayor del número de Reynolds para ajustarse a los datos experimentales. Por eso es 0.8 el exponente. Por otro lado, la constante tiene un valor menor, mucho menor. ¿Por qué? Recuerden que la constante estaba dentro de la b de y igual a mx más b, y b es el valor, es la ordenada en el origen, es el valor donde cruza, donde esta recta cruza con el eje x, con el eje y, perdón. Por lo tanto, la recta que le ajustaríamos a los datos para flujo turbulento vendría y cruzaría mucho más abajo el eje vertical. Por eso la constante, el coeficiente, en el caso de régimen turbulento, por eso es diferente. Muy bien. Aquí si seguimos leyendo el Manrique. Otra cosa. Estos datos son para aire. El aire tiene un número de Prandtl de 0.73. Recuerden que esta expresión se dedujo para Prandtl mayor a 1. No debería funcionar y sin embargo funciona bastante bien. Incluso sabemos que va a funcionar bien cuando el número de Prandtl sea mayor a 0.7. O sea que para aire apenitas. Es de los fluidos para los que apenas empieza a funcionar. Y por eso
por eso falla muy pronto, en 200.000 ya empieza a fallar. Por eso también, si nosotros usáramos esta gráfica para establecer el rango de validez, yo pondría 200.000. Yo pondría que esta correlación es válida solo hasta Reynolds menores a o iguales a 200.000. Y sin embargo, Zengel nos dice que podemos usarla sin ningún problema hasta 500.000. ¿Lo ven? Claro, lo que sucede es que si el número de Prandtl es mayor, la correlación se ajusta mejor a los datos experimentales y entonces no nos extrañe que funciona todavía para valores mayores todavía del número de Reynolds. Bien, pues ahí tenemos estas dos primeras expresiones que las deberíamos vaciar aquí. ¿Qué pasó? Ahí. Las deberíamos vaciar aquí, ¿no? Para el régimen laminar. Fíjense que les pongo el número de la ecuación de Zengel y el número de la ecuación del Manrique. Cuando están los dos números es porque la misma expresión la encuentran en un libro o en otro. Hay algunas que solamente los encuentran en un texto, algunas están solamente en el Zengel, otras están solamente en el Manrique. Y bueno, los mando a que las consulten ahí. Recuerden leer un párrafo arriba, un párrafo abajo, para extraer tanto la información del rango de validez como la información de las notas. ¿A qué me refiero con notas? Yo pondría aquí, por ejemplo, en el rango de validez de esta, que es para números de Prandtl arriba de 0.7 o incluso de 0.6, porque eso dice Zengel. Y para números de Reynolds menores a 500.000. Perdón, menores a 200.000. Y yo pondría por aquí en las notas que incluso puede aplicarse para números de Reynolds mayores a 200.000, incluso hasta 500.000, siempre y cuando el número de Prandtl ya no sea tan pequeño. Conforme más grande sea el número de Prandtl, mejor debería funcionar esto. Bien. Otra cosa que debo poner aquí en las notas es lo siguiente. Miren, ¿qué pongo? Por ejemplo, en Manrique. Manrique dice aquí abajo. Dice, en virtud de que el análisis anterior supuso propiedades constantes. Ojo, todas las constantes las sacamos de las integrales y demás. Y eso no es exacto porque conforme el fluido va avanzando sobre la placa se va calentando y al calentarse cambia su viscosidad, su conductividad, su CP, todas las propiedades. Entonces no debemos suponer propiedades constantes. No debíamos, pero decía una persona a quien admiro mucho, o haces eso o no haces nada. Entonces lo que hacemos es suponer propiedades constantes, pero cuando utilicemos estas correlaciones, los valores de las propiedades los vamos a evaluar. Ojo, dice, es recomendable que las propiedades se evalúen a la temperatura de película. El subíndice F de film en inglés se refiere al promedio. Aquí está mal, aquí le falta un signo de igual. De hecho, en el Zengel sí viene bien. Ahorita se los muestro. Y la temperatura de película no es otra cosa más que el promedio entre la temperatura de la superficie y la temperatura de la corriente libre del fluido. El promedio entre el fluido, como venía antes de calentarse, y la superficie. A esa temperatura es a la temperatura a la que voy a buscar la densidad, la viscosidad, la conductividad, todas las propiedades del fluido para poder calcular Reynolds, calcular el número de Prandtl, sustituir en mi fórmula, luego tengo el número de Nusselt, de ahí multiplico por K, que la busco a la temperatura de película, divido entre la longitud de la placa y ¡pum! Tengo H. Y de ahí puedo aplicar la ley de Newton de la convección para entonces calcular la transferencia de calor. Así es como se va a trabajar. ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es terminar de llenar nuestro formulario. Aquí está. ¿Ok? Y déjenme lo recorro rápido con ustedes. Vamos a escribir aquí estas dos correlaciones que ya vimos para régimen laminar, régimen turbulento.
Y luego hay un caso especial en el que al principio el flujo es laminar, pero conforme va avanzando a lo largo de la placa, la interacción con la placa va haciendo que en algún momento dado se empiecen a formar turbulencias. Entonces podríamos tener que más o menos la mitad de la longitud de la placa tengo flujo laminar, la otra mitad tengo turbulento. Entonces, ¿cuál correlación uso? ¿Una o la otra? Bueno, pues hay que usar las dos, o más bien combinarlas. Al combinar esas dos y luego hacer el promedio, etcétera, eso nos lleva a una expresión que viene aquí tanto en el Sengel como en el Manrique. Eso es lo que uso cuando, les decía, no puedo despreciar ni la región laminar ni la región turbulenta. Si la placa fuera muy larga, al principio tengo una pequeña región de flujo laminar, pero muy pronto se forma el turbulento y a lo largo de toda la longitud de la placa el flujo sigue siendo turbulento. En ese caso utilizo esta correlación, la de régimen turbulento. O al revés, si la placa no es tan larga o el fluido va a una velocidad pequeña, un número de Reynolds bajo, va a ser laminar, y a lo mejor al final se empiezan a formar algunas pequeñas turbulencias, pero las puedo despreciar y entonces uso la correlación del flujo laminar. Pero si no puedo despreciar ni una región ni la otra, si las dos contribuyen de manera importante, entonces tengo que combinarlas y tengo que usar esta correlación. Eso es para una placa, nada más. Y a temperatura constante, por cierto. Si no es el caso, si estamos en el caso opuesto, que sería flujo de calor constante, ojo, miren, vamos a estar haciendo esta distinción. A lo mejor es más fácil entenderlo con un ducto. Si yo tengo un fluido que pasa por aquí, agua, y lo quiero calentar, y yo le prendo aquí un quemador, ese es el tubo de un quemador, de un boiler de paso, de un calentador de paso. Entonces, el flujo de calor sobre el tubo es constante, porque es la misma flama aquí que acá, y estaríamos en este caso, Q constante. La temperatura de la superficie del tubo no va a ser la misma, porque el agua que entra por aquí está más fría que el agua que ya sale por acá. Y entonces, como el agua está tibia, si quieren, aquí está fría y aquí ya va tibia, el tubo tiene oportunidad de calentarse más aquí que acá. Acá el agua le roba esa energía y entonces el tubo no alcanza a calentarse tanto. Entonces yo voy a tener una temperatura diferente a lo largo de este tubo. Pero el flujo de calor, la Q, es constante. Es diferente que, por ejemplo, cuando está, ¿qué podemos decir? Cuando está ocurriendo condensación, está ocurriendo un cambio de fase, ahí sabemos que la temperatura siempre permanece, siempre es constante, siempre permanece igual, es constante. O por ejemplo hay un problema en el libro en donde este ducto permanece sumergido en un lago que está a 0 grados, un lago congelado, está a 0 grados Celsius, y entonces por más que el fluido del interior le inyecte energía al tubo, la energía se la roba el agua que lo rodea y el tubo siempre va a permanecer en equilibrio con el ambiente que la rodea, a 0 grados. Entonces ese es otro caso en donde la temperatura permanece constante. Hay que hacer la distinción entre estos dos casos y no siempre se puede usar la misma correlación para uno que para otro. Bueno, ahí vienen las correlaciones en el Sengel nada más para el caso en el que el flujo de calor es constante para una placa. Vean, para una placa tan solo tenemos 5 correlaciones. Luego para un cilindro, cuando es flujo transversal, ojo, estamos hablando de flujo externo. Obviamente no puede haber flujo transversal, flujo longitudinal es así, transversal es así, cruzado. No puede haber flujo interno transversal, obviamente. Sí puede haber flujo interno longitudinal y puede haber flujo externo longitudinal y transversal. ¿Ok? Esta relación que viene en el Sengel es para flujo transversal. Luego viene en el Sengel inmediatamente después una correlación para una esfera. Cuando estamos soplando, no tengo. Bueno, cuando tenemos una esfera, le estamos soplando, entonces en ese caso vamos a utilizar esta correlación. Ahora, también necesitamos, o sería bueno contar, con la ecuación para el flujo longitudinal externo en un cilindro. Es decir, imagínense que esta es una tubería con agua y está expuesta en el medio ambiente y el aire sopla, pero no perpendicular, sino longitudinal a ella. Entonces,
necesito una correlación para eso. Esta no viene ni en el Cengel ni en el Manrique, se las dejo de tarea, ustedes consúltenla por favor a ver qué consiguen. ¿Okay? Y así vamos a seguir hasta que terminemos en este capítulo. Vamos a terminar estudiando el flujo a través de bancos de tubos. Y después nos vamos a pasar al capítulo 8 del Cengel. Y en el Manrique sigue siendo el capítulo 5, en donde vamos a estudiar ahora flujo interno. Necesito que ustedes empiecen a contestar el formulario, a llenarlo y que me envíen dudas. Y yo les ayudo con esas dudas que me pregunten. Se nos va a ir mucho tiempo si yo me voy revisando cada relación por relación. Es muy fácil, ya les dije dónde están, nomás lean un párrafo antes, un párrafo después, a ver qué pueden extraer de eso. Cuando tengan su formulario lleno, por lo menos a la mitad, avísenme, les hago un video ayudándoles con las preguntas y entonces continuamos. ¿Ok? Cualquier pregunta, por favor, aquí pónganla en los comentarios o escríbanme. Ya me voy.